Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andan las cosas por Argentina? La verdad que esta semana no hubo tantas novedades. ¿Será que estamos tan acostumbrados a la sucesión de novedades, a la cantidad de cosas que iban aconteciendo, que fue una semana tranquila? Bueno, pero en Argentina ocurrieron algunas cosas interesantes que particularmente no se noticiaron, por ejemplo. Entre ellas quería decir, por ejemplo, que una de ellas es que el Banco Central recompró todo el oro que Macri le había vendido a Gran Bretaña, lo cual no es poca cosa, ¿no? Pero hoy vamos a hablar con Ademar Balda, un amigo acá del programa, un sociólogo, politólogo, dirigente del movimiento al socialismo, ex cónsul general de la Argentina, ex candidato por Cochabamba, una persona muy, pero muy entrañable. ¿Qué tal, Ademar? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, muy buenas tardes. Saludar a tu persona y por tu intermedio a toda la gente que sigue este importante canal, este importante medio de comunicación y fundamentalmente este programa que caracteriza pues por poder tener análisis integrales latinoamericanos, como menciona el nombre, Café Mercosur. Así que estamos acá prestos para poder conversar y desde la distancia saludarte a ti y espero que próximamente en las elecciones que se vayan a desarrollar en Brasil todo salga a favor de los pueblos, ¿no? Sí, esperamos exactamente lo mismo. Osvaldo, te cuento algunas cosas de Ademar. Ademar, además de ser un dirigente destacado, ha sido un luchador de la resistencia. Cuando le hicieron el golpe de Estado a Evo Morales, él ha mantenido un poco la voz cantante para gran parte de la militancia boliviana y es partícipe de lo que fue la recuperación de la democracia en Bolivia. Yo sé que él es modesto y no lo va a reconocer, pero es un poco así, ¿no, Ademar? Pues sí, bueno, agradecerte por esas palabras y esa referencia, Ramiro. Sí, fueron momentos muy duros, ¿no? Cuando uno empieza a recordar aquello, ya ahora de forma anecdótica, pero en su momento, momentos muy, muy difíciles, momentos donde lamentablemente muchas personas, tal vez por las circunstancias adversas, ¿no? Decidieron ya no defender el proceso de cambio, ya no estar en la palestra y fundamentalmente evitar conflictos con un gobierno de facto, que en muchos casos es entendible y razonable. Pero por suerte hubo mucha gente que nos quedamos defendiendo hasta el final al presidente Evo Morales, al gobierno del pueblo elegido democráticamente, y no estamos arrepentidos de nada, más al contrario. Estamos muy, diría yo, satisfechos, aún por todo la persecución que se ha vivido, ¿no? Que se vivió en su momento, pero que si uno pone y sopesa en el devenir de la historia, pues era una acción necesaria que con un granito de arena, desde nuestro granito de arena, desde nuestra trinchera, desde donde estábamos, sentimos que hemos podido aportar a esta recuperación de la democracia que tanto costó, de tanta lucha costó, y obviamente la movilización social que fue el detonante y la garantía para que nuevamente tengamos y vivamos hoy en Bolivia una democracia que hoy nuevamente está siendo amenazada, y de eso seguramente hablaremos también en el programa. Sí, de eso justamente queríamos hablar contigo, Ademar, pero también quería destacar esto, porque en épocas donde por ahí hay tanta gente que se deja llevar por el pesimismo o abatir por el pesimismo, porque también son momentos muy duros después de la pandemia y los ataques constantes que Latinoamérica viene recibiendo, muchas veces por estas frustraciones con relación a las expectativas que se tenían con determinados gobiernos, pero son los nuevos tiempos, como varias veces lo hemos dicho con Osvaldo, ¿no? Más que hablar de una marea roja, como todo el mundo dice, son gobiernos socialdemócratas que hacen lo que se puede porque hay una coyuntura internacional muy, pero muy complicada, con ataques de los centros hegemónicos que se dan por redes sociales, por los medios de comunicación,
que es muy difícil, ¿no, Ademar? Esas cosas que son invisibles y que se nos van metiendo como los virus, no solamente dentro de la militancia, sino dentro de la subjetividad de los pueblos, ¿no, Ademar? Sí, sí. Evidentemente esta nueva ola de gobiernos progresistas no son los mismos que cuando estaba Lula justamente en Brasil, estaba Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay y tantos otros gobiernos que en esa primera ola, vamos a decirlo así, tuvieron una agenda que tenía un respaldo social, había una movilización social detrás de todo eso y que claramente había cuestionado a los modelos neoliberales, ¿no? Tanto en la Argentina, en Brasil, en Venezuela, en todas partes, en Bolivia de igual forma. Y realmente la agenda que planteaban y la fuerza social que estaba detrás de estos gobiernos era y permitía tomar pues decisiones muy importantes, como en el caso de Bolivia, el tema de la nacionalización de los recursos naturales, el tema del gas fundamentalmente, el petróleo. Entonces fue justamente producto de una decisión política, sin lugar a dudas, pero producto también de esta acumulación histórica, de ese respaldo social, que se pudieron implementar reformas muy importantes, ¿no? En el caso de Bolivia también la consolidación de un proceso constituyente que después dio lugar a el Estado Plurinacional de Bolivia y obviamente también varias reformas que se hicieron a partir de este nuevo marco constitucional para la reingeniería del Estado, la inclusión, la participación del movimiento indígena, la participación de las mujeres, de los jóvenes, cosa que antes estaba prácticamente negada a las mayorías sociales, a las grandes mayorías indígenas, a las grandes mayorías nacionales populares en Bolivia. Entonces había un respaldo social, había, como se dice, un empuje que estaba detrás de estos gobiernos en esta primera ola, que realmente permitieron tomar decisiones muy importantes y en algunos casos salvaguardar democracias. Yo me acuerdo, Evo siempre lo dice, cuando hubo intentos de golpe o la separación de Bolivia, con el caso del terrorismo que ahora está siendo muy cuestionado en Bolivia, cuando se quería la media luna, la oligarquía del oriente boliviano quería separar, dividir Bolivia, ¿no? Fue justamente los gobiernos progresistas, el Mercosur, UNASUR, etcétera, que dijeron, si hay una situación que vaya en contra de la democracia, ningún gobierno iba a reconocer, peor aún, la separación de Bolivia, ¿no? Entonces, permitió también dar estabilidad, permitió también generar condiciones favorables para las democracias y fundamentalmente las transformaciones sociales. Ahora, este nuevo periodo, vamos a decirlo así, es un periodo particular, es un periodo pero que desde mi punto de vista tal vez no tiene esa misma fortaleza, digamos así, de movilización popular detrás de estos gobiernos y que de alguna otra forma por el contexto internacional que tú bien has remarcado y has manifestado, impide, por ejemplo, tomar decisiones mucho más radicales, vamos a decirlo así. Mira lo que pasó en Chile, a mí me llamó mucho la atención. Un apoyo popular del 70%, hasta donde yo me acuerdo, para un proceso constituyente. Pero resulta que después de plantear, por ejemplo, un Estado plurinacional en Chile, después de plantear mejores condiciones para el movimiento mapuche, el movimiento estudiantil, que fueron las bases de este proceso que se inició, termina perdiendo la modificación de una constitución y se mantiene la vieja constitución del señor Pinochet, de la dictadura de Pinochet, con algunas variantes, algunas modificaciones, evidentemente. En esencia es una constitución heredada del golpismo, heredada de la dictadura pinochetista, en contra de un gobierno que en algún momento, mediante la democracia, el socialismo democrático con Allende, buscaba justamente mejores transformaciones sociales. Entonces a mí me llamó mucho la atención este caso en particular, pero que de alguna otra forma devela que este nuevo momento, por lo menos en algunos aspectos, no está teniendo ese empuje como hubo en la primera ola de estos gobiernos progresistas. Y hay muchas limitantes, hay muchos conflictos. La deuda heredada, por ejemplo, en la Argentina, que asumió el Fondo Monetario Internacional o que dio el Fondo Monetario Internacional producto del macrismo, de este gobierno neoliberal, que condenó a décadas y décadas este endeudamiento a la República Argentina.
estamos sintiendo ya esos efectos, se están pudiendo palpar. Y uno diría, y con todo esto, lamentablemente, quien se ve más afectado obviamente es el gobierno de Alberto, de Cristina, pero fundamentalmente proyectos políticos que lamentablemente no están teniendo esa asidero. Entonces, hoy estamos viviendo un nuevo momento, sin lugar a dudas. Hay la esperanza de poder rearticular nuevamente la patria grande, pero hay coyunturas que están limitando, vamos a decirlo así, estas transformaciones sociales que no es que se quieran, o que no es que no se quieran dar o no se quieran implementar, sino que en esa correlación de fuerzas, en ese imaginario, en ese pensamiento todavía conservador que existe en gran porcentaje de nuestras sociedades, estaría limitando estas transformaciones. Y reitero también el hecho de que en este nuevo momento, tal vez a excepción de lo que pasó en Chile y en Bolivia, con las movilizaciones por la recuperación de la democracia, pero no había, digamos, esa lógica, digamos, que caracterizó esa primera ola, ¿no? Sí, aparte de eso es interesantísimo lo que estás diciendo, a tal punto que estábamos conmemorando con Osvaldo un momento antes que el gobierno argentino recompró el oro que Macri le había vendido a Inglaterra. O sea, estamos conmemorando, digamos, la vuelta a 2015, ¿no? O sea, el desastre que significó, pero no solamente en América Latina, también uno ve lo que está ocurriendo en términos generales en Europa, ¿no? Y hasta en los propios Estados Unidos, con una división tan feroz, y con el regreso de las nuevas derechas, y con los discursos progresistas cada vez más, digamos, en retroceso. Entonces, hay que partir de esa base, ¿no? Para, digamos, bueno, como diríamos, hacer pie firme y después avanzar, ¿no? Porque me parece que es un poco así. Por eso me parece que el caso de Bolivia me parece que es paradigmático en el buen sentido, ¿no? Que un pueblo tan heroico haya conseguido recuperar la democracia en tan solo un año, no sin el costo de vidas, lamentablemente, pero de una resistencia muy heroica, y ahora, de alguna manera, en temas muy interesantes a nivel geopolítico internacional, como el litio, por ejemplo, el nuevo petróleo blanco o el oro blanco, que lo haga de una forma soberana y de una forma valientemente soberana, ¿no? La explotación, ¿no? Además. Sí, cuando hubo el golpe de Estado, ¿no? Todo golpe de Estado tiene varios componentes, ¿no? Uh-huh. Componentes ideológicos, políticos, sociales. En el caso de Bolivia, étnicos, ¿no? Raciales, pero también económicos, ¿no? Uh-huh. Y uno de los temas que delimitó, vamos a decirlo así, que fue el que impulsó también el golpe de Estado, y esto todavía no está siendo muy explotado, no está siendo muy denunciado, vamos a decirlo así, fue el tema del litio, ¿no? Este recurso natural tan importante, y del que Bolivia es el país en Sudamérica que cuenta con las mayores reservas de litio a nivel regional. Sabemos que Argentina, Chile ya están explotando el litio, y Bolivia también, un poco tarde por muchos aspectos, entre ellos también por temas geopolíticos, por temas sociales, ¿no? Y obviamente uno de los factores fundamentales, y estoy con la certeza, pero que realmente ahora no se está explotando mucho, es decir, no se está denunciando, que también detrás de todo el golpe de Estado no solamente era el odio al indio no como persona, sino como sujeto histórico, ¿no? Que representaba en ese momento Evo Morales, ¿no? Que era justamente esta lógica de un sujeto revolucionario, de un sujeto histórico, que había transformado el país, que había transformado el Estado, y que obviamente lo que buscaba era una revolución democrática y cultural, como se ha denominado, mediante un proceso de cambio para beneficio de las grandes mayorías. Y reitero, cuando se dio el golpe de Estado, además de estos otros aspectos, poco se ha hablado de este tema del litio. Cabe recordar que CONCIPO, el Comité Cívico Potosinista, donde existe justamente el tema del litio, el salar de Uyuni, por ejemplo, es el salar que más a nivel internacional se conoce de estas grandes reservas, ¿no? Mineralógicas. CONCIPO, el Comité Cívico Potosinista, brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz de la oligarquía del Oriente Boliviano, en Potosí, ¿cómo empezaban las movilizaciones, ¿no?
antes del golpe de Estado. Movilizaciones que pedían básicamente que se anule un contrato que se había suscrito entre el gobierno del presidente Evo Morales y empresas alemanas para la industrialización del litio, ¿no? Entonces, antes del golpe de Estado, Evo Morales, todavía ejerciendo el cargo de presidente del Estado Plurinacional, derogó este contrato, ¿no? Derogó en este caso el decreto supremo que había permitido llevar adelante una explotación conjunta a partir de lo que se planteó en Bolivia. En Bolivia no queremos patrones, queremos socios para explotar los recursos naturales. Entonces, bajo esa lógica se había consolidado un contrato muy importante, un contrato millonario, y que abría la posibilidad de la explotación e industrialización del litio a gran escala. La idea del presidente Evo, y obviamente también la histórica demanda que siempre ha habido detrás de los recursos naturales, es pues generar valor agregado. No solamente explotar los recursos, generar materia prima y que sean otros países quienes se adueñen y tengan mayor valor, tengan mayores ingresos, mayores recursos, como está sucediendo hasta ahora, no solamente en Bolivia, sino también en Chile y también en Argentina. Y en Argentina también. Exacto. Y en Argentina recién se han firmado algunos convenios con algunas empresas chinas y recién se ha elaborado una planta de mediano porte de baterías en Argentina, pero la verdad que el recurso sigue siendo como en la época del librecambismo decimonónico, ¿no? Vendemos materias primas y compramos los productos elaborados. Posiblemente estemos hablando un poco de la geopolítica mundial, pero vos nombraste esta imposición que le hicieron a Evo Morales de romper el contrato con Alemania por parte de los Estados Unidos. Entonces yo en ese momento, cuando yo me enteré de esa noticia, te digo sinceramente, con mucha ingenuidad, pensé, pero ¿cómo? Si son socios de la OTAN, si son socios. Y ahora viendo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el conflicto bélico en Ucrania, donde Estados Unidos demuestra que no tiene ningún tipo de solidaridad con sus socios, que le ha roto, digamos, los dos gasoductos que le suministraban energía barata a Alemania, y le quiere vender la suya propia a un precio muy, pero muy superior. Entonces, hasta el punto que, esto no lo digo yo, lo ha dicho el ministro de Economía francés hoy. Bruno Le Maire. Que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vende son GNL 4 fois le prix auquel il le vend a ses propres industriels. No puede ser que Estados Unidos se beneficie de nuestra crisis. No puede ser. O sea, entonces, ¿son tan socios? O sea, que realmente no era una cuestión de, bueno, América Latina es mía y no te metas en América Latina porque es mío y, digamos, al tacho, a la basura con Alemania, nosotros, American First, los americanos primero. No sé, es un poco una visión que yo tengo, porque en su momento me extrañó esa presión de los Estados Unidos, porque era una muy buena asociación que tenía Evo Morales con Merkel, ¿no? Sí. Mira, lamentablemente Estados Unidos no respeta ni siquiera a sus propios socios. Recordemos los famosos Wikileaks, ¿no? Uh-huh. Los famosos, en este caso, mails que se habían dado a conocer en el mundo entero, donde Estados Unidos espiaba a sus propios aliados, a los propios líderes de los países de Europa, que supuestamente estaban justamente en un bloque conjunto, lo que hoy se conoce como Occidente colectivo, para poder en este caso mantener la hegemonía mundial, el control del mundo, la explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero vemos que la política norteamericana realmente es una política que no respeta ni siquiera a sus propios aliados, que no respeta, digamos, y no va a velar por los intereses mínimos, básicos, ¿no?, que ellos tengan, porque todo mundo sabe que la guerra en Ucrania, primero que ha sido impulsada por la OTAN, y detrás de esto obviamente Estados Unidos. ¿Con qué objeto? Primero, reducir la posibilidad bélica
de Rusia, evitar y fundamentalmente que Rusia consolide el Stream 2, en este caso la venta de gas, sin que medie por Ucrania, ¿no? Estos gasoductos que ya simple y llanamente tenían que abrir la válvula para que llegue el gas a toda Europa, sin que pase por Ucrania. Entonces, los intereses que están detrás de esta guerra, que no es lo que nos vende la prensa hegemónica, que no es aquello que se nos dice, son otros intereses geopolíticos mundiales, ¿no? Por eso también hoy se está asociando mucho el tema de Taiwán con la China. Entonces nada es casualidad, nada viene, por así decirlo, como algo que estuviese desconectado el uno del otro. Entonces, mira vos qué complicada la situación que tiene hoy Europa frente al inicio del invierno, en plena guerra, donde básicamente se ha saboteado la posibilidad de que Rusia pueda vender gas más barato, económico, directo a toda Europa. Y como tú bien mencionabas, Ramiro, que sea Estados Unidos a un precio más alto, cubriendo distancias más largas. ¿Para qué? Para que se beneficie su economía. Pero también con la guerra, ¿qué país es el que más se beneficia con la carrera armamentista? Estados Unidos. Entonces, es realmente este juego de poder, este juego de mantener a un gobierno, a un país, fundamentalmente a una economía mundial como hegemónica con respecto al resto de las economías emergentes, y que ven que lamentablemente sus intereses que supuestamente son comunes, esos discursos de democracia, esos discursos de derechos humanos, cuando les convienen hacen prevalecer los derechos humanos en el país que son aliados o que son sumisos a esos intereses, y cuando no, obviamente empiezan con toda una estrategia comunicacional. Entonces, lo mismo pasó con el litio en Bolivia, ¿no? Estados Unidos quería explotar el litio, quería hacerse del litio. Obviamente, Evo Morales aquí tuvo una capacidad, y eso nadie lo puede desconocer. Evo Morales fue un líder, un presidente que tuvo la posibilidad de relacionarse con todo el mundo, así con gobiernos de izquierda, así con gobiernos de más conservadores o gobiernos de centro derecha, ¿no? Entre ellos, obviamente, el tema de Alemania. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿No? Uno puede decir, ¿y por qué con Alemania? Por una simple razón, ¿no? Podría haber sido China, podría haber sido Rusia, podría haber sido otro país. Simplemente que en el análisis que en ese entonces realizó, pues aparentemente, pues quienes tenían mejor desarrollo industrial, científico, del conocimiento para la explotación, pues eran ellos. Y obviamente eso no gustó para nada a Estados Unidos, no gustó para nada a Chile. Hay que ser muy claros y sinceros también en esto. Pues el Concipo, que reitero, está en el departamento de Potosí, muy cercano a Chile. Bueno, estamos hablando de la oligarquía chilena, eso siempre Sí, claro. Entonces, al saber que Bolivia tiene la mayor reserva de litio, pues era muy peligroso en el tablero geopolítico regional que Bolivia encabece, que ahora no está encabezando, que Bolivia encabece la explotación del litio y deje de lado fundamentalmente a la economía chilena, que es la que estaba o que sigue todavía siendo uno de los de la vanguardia en la explotación del litio, ¿no? Entonces, ahí el problema mayor fue que el contrato que se había suscrito era no solamente de explotación de materia prima, sino fundamentalmente de transferencia tecnológica y generación de valor agregado. Claro. Evo Morales, si te acuerdas, antes del golpe de Estado, inauguró el primer automóvil, ¿no? Eléctrico. Sí. Esta noticia pasó muy desapercibida a nivel internacional, pero muy peligrosa, era una amenaza muy fuerte para las economías que estaban en este negocio. Nosotros lo comentamos en este espacio con mucho destaque, porque realmente era un orgullo no solamente para Bolivia, sino también para toda Latinoamérica, si nos acordamos, ¿no, Osvaldo? Sí, además te quería hacer dos preguntas en realidad, no una, si me permitís. Una relacionada con el litio, ¿cuál es el proyecto actual que tiene el gobierno para aprovechar las mayores reservas de litio del mundo, que son las que están en Bolivia? Yo no sé si es algo así como el 60%, calcula las reservas del mundo están en Bolivia. Sí. ¿Cuál es el proyecto actual para aprovechar de eso? Fracasado lo de Alemania. Y segundo,
un tema que acá está siempre, lo tenemos y lo hablamos varias veces con Ramiro, cómo pudieron lograr la estabilidad que tiene Bolivia y que todos los países sudamericanos quisieran tener, ¿no? Realmente la estabilidad que han logrado desde que asume Evo la presidencia, y quisiéramos saber cuál fue la receta. Si podés, las dos preguntas en el orden que vos quieras. Muchas gracias, Osvaldo, saludarte. También qué gusto poder conocerte por este intermedio. Sí, es muy importante esto, ¿no? Después de la pandemia del COVID-19, los gobiernos en el mundo, los estados, los países, las economías prácticamente llegaron a un nivel de sobrevivencia, ya ni siquiera de desarrollo, ¿no? En Bolivia, obviamente, esta situación no solamente fue crítica, sino que primero vino el golpe de Estado, que buscaba destruir y frenar todo lo que significaba el desarrollo del modelo social comunitario productivo, el desarrollo de lo que significaba la mayor soberanía y presencia del Estado en la economía, y fundamentalmente la redistribución como garantía de un modelo que había dado estabilidad, paz social y fundamentalmente, reitero, una estabilidad económica en nuestro país, que era el milagro boliviano. Entonces, ese milagro económico no era ningún milagro, sino que era justamente el presidente Evo Morales, y que obviamente tuvo un pilar fundamental en la administración de la economía. No olvidemos que en ese entonces, quien estaba como ministro de Economía y Finanzas era el actual presidente Luis Arce Catacora, que ha sido un pilar fundamental en el tema de la economía, del modelo económico social comunitario productivo. ¿Y en qué consiste este modelo básicamente? Es un modelo que lo que busca es que el Estado tenga mayor dinamismo en la economía. Todo lo contrario al planteamiento neoliberal. Sin que esto signifique, como en algún momento denunciaban algunos desubicados, que Bolivia estaba ingresando a un socialismo, a un comunismo, así de chistosa muchas veces era la crítica desde la derecha boliviana, y que Bolivia iba a ser Cuba, iba a ser Venezuela, iba a ser Nicaragua, bueno, siempre lo que dicen en todos los países, ¿no? Contra los gobiernos que buscan un poco de justicia social. Eso simplemente, ¿no? Y por otro lado, este modelo económico, además de tener mayor presencia del Estado en sectores estratégicos de la economía, explotación de recursos naturales, en industrialización y fundamentalmente en desarrollo de algunos ámbitos que eran fundamentales para el Estado. Pero además de este modelo, lo que buscaba era mayor inclusión, mayor participación y redistribución de la economía. Yo creo que este último aspecto es el aspecto que ha caracterizado y que ha permitido, por ejemplo, tener mayor justicia social, tener mayor equidad en lo que significa el ingreso de los bolivianos y las bolivianas. Bolivia es un país que todavía, como todos, estamos luchando contra la pobreza, contra la extrema pobreza. Pero desde que se implementó el modelo económico social comunitario productivo, los índices de pobreza han reducido a un nivel tal que, por ejemplo, se hablaba que entre 2006 a 2019, antes del golpe de Estado, la clase media había aumentado en 2 millones de personas cuantitativamente hablando. Bolivia es un país que tiene alrededor de 13 millones de habitantes. Y que de esos 13 millones de habitantes, 2 millones de habitantes hayan pasado de ser pobres a tener ingresos muy bajos y tener ingresos medios, es decir, ser parte de la clase media, es un porcentaje muy alto. Y este es un logro que realmente se sucedió justamente con estas políticas sociales, económicas. Y el otro ámbito, reitero, es el tema de la redistribución, pagando, no cubriendo todo, pero sí pagando ciertos temas muy importantes como la renta dignidad, que es una jubilación a quienes no tuvieron la posibilidad de aportar a una empresa privada, a trabajar en el Estado, que no tuvieron relación obrero-patronal, es una ayuda muy importante. El bono Juancito Pinto, que lo que buscaba era reducir la deserción escolar, que lo hizo. El bono Juan Azurduy, que lo que buscaba era garantizar mejores condiciones para las mujeres gestantes. Y fundamentalmente la posibilidad de tener, por ejemplo, la gasolina subvencionada, el diésel subvencionado. En Bolivia, el precio de la gasolina es un precio que se ha mantenido desde los
pasados 14 años atrás. Todo el mundo sabe cuánto es el precio de la gasolina. No sube un centavo, y si sube un centavo, ahí sí te puedo decir que se genera una revolución social, ¿no? En algún momento se quiso levantar el subsidio a los carburantes y la gente salió, protestó. Bueno, son cosas que tenemos que avanzar, porque también subvencionar mucho este tema también genera una inversión muy grande, porque el petróleo está subiendo y por ende suben sus derivados, la gasolina sube y cada vez el Estado tiene que invertir más recursos para subvencionar. Pero yo diría, por ejemplo, esa es una medida que ha permitido estabilidad económica, estabilidad social. El otro tema es la nacionalización de la economía. Antes la gente prefería ahorrar en dólares en Bolivia y ahora prefiere ahorrar en pesos bolivianos, en bolivianos. ¿Por qué? Porque lo mismo, al igual que la gasolina, todo el mundo sabe que en Bolivia el tipo de cambio es único, 6.96. Todo el mundo lo sabe. $1 vale 6.96 bolivianos. Y ese tipo de cambio está desde que Evo llegó al gobierno, 2005. Y ese tipo de cambio se ha mantenido y se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque según lo que se ha planteado, cuando quieren elevar el tipo de cambio, esto solamente mejora la condición económica de los exportadores, en desmedro del mercado interno, en desmedro de grandes mayorías. Y cuando se mantiene el tipo de cambio estable, permite tener justamente un equilibrio para que la gente, por ejemplo, con menores recursos económicos, tenga la posibilidad de planificar su gasto en el mes, tenga la posibilidad de decir, bueno, este mes necesito, vamos a decirlo así, no sé, 2.000 bolivianos, pesos bolivianos, para poder llevar adelante la canasta familiar, pagar el alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, permite esa planificación, le da esa certidumbre, esa certeza, esa planificación. Y ese modelo fue y trató de ser cambiado por parte del gobierno de facto, pero no pudieron, pero realmente la fortaleza del modelo económico, que además fue la base fundamental del triunfo del pasado 2019, además de, 2020, ¿no? Para la recuperación de la democracia, y además obviamente el descontento popular contra un gobierno de facto, un gobierno asesino, criminal, y que además tenía muy malos resultados en la administración del Estado, la corrupción, robar en pandemia, matar en pandemia, un gobierno ilegítimo y una muy mala administración económica, pues obviamente permitieron que el MAS gane con 55% de los votos, ¿no? Entonces yo creo que esos han sido los temas más importantes y que hoy siguen dando buenos resultados, ¿no? Bolivia, a pesar de los problemas que también tenemos en el ámbito social, en el ámbito económico, no estamos exentos de todo lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia, la OTAN y Estados Unidos. No es correcto decir con Ucrania, porque detrás de todo eso está la OTAN, está Estados Unidos, ¿no? Es todo Occidente contra Rusia, ¿no? Pero también tenemos impacto de la economía, negativamente hablando, de todo esto que sucede. También seguimos heredando los problemas que había, no solamente de la mala administración del golpe de Estado, sino fundamentalmente de la pandemia. Aquí en Bolivia se habla, por ejemplo, de la posibilidad de dinamizar la economía, de la reactivación económica. Este término, Ramiro y Osvaldo, hace mucho tiempo que no lo escuchaba, ¿no? En Bolivia, desde que entró el gobierno del presidente Evo, no se hablaba de reactivación económica. Se hablaba de ampliar, mejorar la economía, dinamizar más la economía. La reactivación económica es un término que generalmente se utilizaba en la época neoliberal, porque nuestra economía siempre andaba estancada, siempre andaba ralentizada. Entonces se hablaba de la reactivación de la economía, exacto. Pero obviamente estos son pues herencias que tenemos del golpe de Estado, de la pandemia y producto de la economía a nivel global, ¿no? Acá tenemos 3 comentarios que nos deja Cristian Sales de Río de Janeiro, que me parecen muy interesantes y quería compartirlos contigo para comentarlos. Uno de ellos es que Bolivia, a través de la construcción de 3 plantas, prevé
llegar en 2025 a una producción promedio de 40.000 toneladas métricas al año de carbonato de litio, lo cual es una suma muy, pero muy interesante. El otro mensaje que nos manda también Cristian desde Río de Janeiro, que dice que el ministro de Argentina de Ciencia y Tecnología indicó que hay una firma que se puede consolidar una cooperación científico-tecnológica entre Argentina y Bolivia. Y la última, que nos deja, que me parece muy interesante, que el triángulo del litio, Bolivia, Argentina y Chile, puede llevar a América del Sur al centro de la economía global. ¿Por cuál quieres comenzar, Ademar? Y ya te dejamos libre. No, buenísimo. Algunos datos que quiero compartir con ustedes, ¿no? Bolivia en el primer trimestre de 2022, el primer trimestre, ¿no? Los primeros 6 meses del 2022, ha exportado 400 toneladas de carbonato de litio. 400 toneladas de carbonato de litio, lo que significa $36 millones, ¿no? En este primer semestre de 2022. Cada tonelada está costando hoy alrededor de $70,000 por tonelada de exportación de litio. Y a los países a los cuales nosotros estamos exportando el litio, básicamente son China y Rusia. Es dato muy importante, ¿no? Nosotros estamos trabajando, bueno, el país, el gobierno nacional, a través del presidente Lucho Arce, está trabajando mediante la tecnología EDL. ¿Qué quiere decir esto? Es una extracción directa del litio que tiene un menor impacto ambiental, un menor consumo de energía y un mayor rendimiento del litio, ¿no? Evidentemente, y además lo conversábamos con el viceministro al cargo del tema, Bolivia está todavía ingresando tardíamente a la explotación del litio. Y eso no es casual, por eso lo decía al principio. Uno de los factores fundamentales para que se dé el golpe de Estado en Bolivia era evitar la industrialización y la explotación del litio, que Bolivia ingrese con mucha fuerza en el mercado mundial, en el mercado global, por el tema de la exportación y fundamentalmente industrialización del litio. Yo creo que es importante en este caso retomar ciertos principios que están en debate. Yo me acuerdo que el presidente AMLO de México mencionó que sería importante que todas las economías que están insertas en Latinoamérica con la explotación del litio nacionalicemos y tengamos la soberanía para poder explotar este importante recurso natural. Yo lo comparto porque si bien Bolivia, también un poco respondiendo a la anterior pregunta, ¿por qué generó mayores recursos económicos? ¿Por qué? ¿De dónde vino? No es ningún milagro. Generó mayores recursos económicos porque nacionalizó los hidrocarburos. Y el 18%, el 13% que antes se quedaba para Bolivia, ahora se queda el 82% de todo lo que se explotaba anteriormente. Entonces, ahí se dinamizó la economía de Bolivia. Ahí empezaron a ver el gran salto cualitativo, cuantitativo y la mayor presencia del Estado. ¿Producto de qué? No es ningún milagro, reitero. Siempre dicen milagro como para un poco de fenestrar. Una buena decisión política. Buena gestión, exacto, una buena administración, decisión política. Entonces, hay que hacer eso también con el litio, y yo concuerdo. Si Chile, Argentina y Bolivia nos unimos para poder explotar el litio, pero fundamentalmente no solamente para exportarlo como lo estamos haciendo ahora, lamentablemente, solo materia prima, sino para generar un gran centro industrial trinacional, por así decirlo, que a la vez comparta conocimiento, comparta tecnología y nos permita generar valor agregado. Latinoamérica va a ser pues la Arabia Saudita en el tema del litio, ¿no? Y ese es un término muy lindo, ¿no? Porque nosotros vamos a poder imponer el precio mundial, global, del litio, ¿no? Y vamos a poder de alguna otra forma incidir en la economía global si es que trabajamos de manera conjunta. Evidentemente Bolivia tiene las mayores reservas de litio, eso es importante manifestarlo y decirlo. Pero estamos entrando tardíamente a la explotación de este importante recurso natural. ¿Por qué? Porque no es casual, reitero. Porque ahí, antes de todo esto, estábamos avanzando muy bien, se tenía una perspectiva,
en el marco de nuestra dinamización económica, es decir, no solamente vivir como históricamente hemos vivido a partir de la explotación de un solo recurso natural. Bolivia antes explotaba la plata, después explotó el tema de el estaño y vivía de una economía prácticamente dependiente de un solo recurso natural. Ahora Bolivia lo que quiere es generar mayores exportaciones en el ámbito eléctrico, energético y también con el tema del litio, a sabiendas que tenemos algunos problemas con el tema del gas, por ejemplo. Entonces, para nosotros es fundamental. ¿Y qué mejor sería si podemos hacer esto de manera conjunta? ¿Qué se requiere para esto? Voluntad política. ¿Qué se requiere para esto? Tener un concerto y una claridad de que solamente a partir de una explotación conjunta, una colaboración mancomunada, vamos a tener mejores resultados y vamos a tener mayor impacto en la economía global. Pero creo que se puede avanzar en ese sentido. Hay un gobierno en Chile que es más progresista, tenemos el gobierno de Alberto Fernández con el cual tenemos muy buenas relaciones, pero bueno, hay que también entender que detrás de todo esto también hay intereses privados de grandes transnacionales que están buscando, más al contrario, alejarnos, dividirnos y fundamentalmente excluirnos de este importante negocio que nos permitiría dar mejores condiciones de vida a nuestra población y en el caso boliviano mantener un modelo económico, social, comunitario, productivo que basa su economía, que basa su modelo en la redistribución de la economía a los sectores más empobrecidos, pero fundamentalmente en generar mayores recursos, no para beneficio privado, sino para beneficio del pueblo boliviano en su conjunto. Por eso, reitero, la nacionalización de este importante recurso natural creo que también tiene que ser un pilar fundamental si es que queremos apuntar a explotarlo y trabajar esto de manera conjunta. Y romper ese ciclo inaugurado por el ministro de Relaciones Exteriores inglés, Lord Ponsonby, allá en 1820, que dijo América Latina dividido para vencer, ¿no? O sea, y romper ese ciclo y bueno, y ahora que se acerca el 17 de octubre acá en Argentina, que recordamos el evento que, digamos, sacó de la cárcel al general Perón, recordar las palabras de Perón, a Sudamérica unidos o dominados, no además. Así es, el 17 de octubre, el día de la dignidad, el día de la lealtad, ¿no? Sí, eso, el lunes, pasado mañana. Mañana. Y lo sé muy bien por dos elementos, porque en Bolivia, el 17 de octubre de 2003, se expulsó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un presidente neoliberal, que lo que quería era regalar los recursos naturales, fundamentalmente el gas, para beneficio de Estados Unidos, ¿no? Y lo sé muy bien porque el 17 de octubre es mi cumpleaños. Sí. Me acuerdo que alguna vez cuando estaba de cónsul en Buenos Aires, me visitaron algunos compañeros de la Cámpora, ¿no? Ajá. Que decían que el 17 de octubre muy bien. Pero lo más importante de todo, mi cumpleaños, decía. Entonces, me mataban de risa cuando hablaba. Feliz cumpleaños anticipado. Además, fue un honor tenerte con nosotros. Perdón, Osvaldo. Uno quería hacer una última pregunta. ¿En qué época fuiste cónsul de Bolivia en la Argentina? Ajá. Bueno, el periodo que fui cónsul fue muy corto. Yo estaba en la Cámara de Diputados, era diputado nacional, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, entre 2015 a 2019. En agosto, septiembre de 2019, 2 meses antes del golpe de Estado, el presidente Morales me designó como cónsul general en Buenos Aires. Y yo viví el golpe de Estado en Buenos Aires no por opción, sino porque estaba cumpliendo el servicio en el exterior. Pero como mencionaba Ramiro al principio, nos quedamos en el golpe de Estado denunciando el tema en grandes medios argentinos. Y uno de los medios que también se denunció, y hay que buscar ahí los links, fue justamente este programa. De ahí es que nos conocemos con Ramiro, ¿no? Y también Lilia, otra compañera. María Lilia. Por ahí. Exacto, de María Lilia. Y había otra compañera más que no sé si seguirá en el programa, que no, ya no está. Bueno. Entonces de ahí es que nos conocemos con Ramiro. Ok. Entonces, y bueno, aprovechamos todos los escenarios habidos y por haber para denunciar el golpe de Estado y posteriormente, obviamente,
eso llevó a que seamos sujetos de persecución, sujetos de un sinfín de temas que atentaban contra nuestra integridad física, familiar y fundamentalmente trataban de acallar al pueblo. Pero bueno, la historia permitió que retomemos la democracia y que esta lucha popular se mantenga, este proyecto político se mantenga, y esperemos que la madurez, ¿no?, que tiene el pueblo boliviano permita justamente consolidar, profundizar esta revolución democrática y cultural. Ademar, fue un gusto tenerte en el programa con nosotros. Siempre es un gusto charlar contigo, dialogar, y te lo agradecemos de todo corazón, y ya sabes que las puertas están siempre abiertas, ¿no, Osvaldo? Sí, muchísimas gracias por la lección sobre Bolivia, porque siempre es un interrogante que hay acá en la Argentina sobre la evolución que vos también explicaste. Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima, Ademar. No, a ti, Ramiro, Osvaldo, el agradecido soy yo, y siempre prestos a poder hablar en este espacio para seguir reflexionando en pro de la construcción de la patria. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, escuchamos una música y seguimos con algunas noticias de la patria grande. Sí, vamos. Cuando pienso en tu ausencia, siento todos los síntomas de un alma quebrada. Instantáneamente mi cuerpo reacciona y desintegra los sentidos en agua y aire. No veo la hora que este dolor se haga amor en memoria. Para que tu presencia permanezca en mí, me derramo en resiliencia. Mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Guarnición Barcelona, Brasil. Entiérrame en tu corazón. Entiérrame en tu corazón. En mi entierro no guarden dolores, pónganlos pa' afuera y que salgan los colores. Que haya cerveza y música buena, a todo volumen se arme el bailón. Que en esta fiesta la vida se sienta, entiérrame en tu corazón. Ay, mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Ay, mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Ahora lo manda a Entiérrame en tu corazón. Y la vida es así, un día se acaba. Gracias a la vida no me arrepiento de nada. Cerveza en la mano y música buena, a todo volumen arme un bailón. Y se despierta mi vida entera, entiérrame en tu corazón. Ay, mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Ay, mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Mi vida solo muere el que se olvida, entiérrame en tu corazón. Entiérrame en tu corazón. Entiérrame en tu corazón. Entiérrame en tu corazón. Estás escuchando Café Mercosur. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos. Bueno, Osvaldo, eso que escuchábamos era el grupo Francisco el Hombre y el tema Solo muere lo que se olvida. Me parece muy interesante el nombre, ¿no, Osvaldo? Muy bueno, muy bueno. Y bueno, vamos a seguir con nuestra rutina de noticias de Latinoamérica, Osvaldo. Vamos a comenzar con la primera. Parece que una figura tan conocida, candidato a presidente, una figura que sale en los medios todo el tiempo en Argentina, como Mauricio Macri, resulta que no tiene domicilio conocido para la justicia, ¿no?
Raro esto, ¿no? No lo pueden ubicar, lo perdió la justicia, ¿no? Qué cosa extraña. Lo ubican los periodistas para hacerle... no, en realidad, los mismos periodistas de siempre, los 3 medios que lo reportean siempre, pero la justicia tiene dificultades. Pero es un problema familiar, Ramiro. A los 6 integrantes de la familia no pueden ubicar, ¿eh? Viste vos, che, qué cosa rara. No, aclaremos que es una notificación que le quiere hacer la justicia, y en los domicilios que ellos dieron en el proceso no aparece ninguno, no existe, dicen que no está, otra persona dice que no vive ahí. A los 6 miembros de la familia, ¿por qué? Por un caso de la causa Panama Papers. Cuando aparecen los Panama Papers, las empresas de Mauricio Macri, él era presidente, ¿te acordás que los periodistas de Argentina cajonearon esa información hasta que pasara las elecciones? Después, inclusive, los otros periodistas internacionales dijeron, bueno, pero si el consorcio se hizo para compartir la información de los Panama Papers en tiempo real, no para que ustedes la escondan, la cajoneen para favorecer al candidato de ustedes. Fue una vergüenza, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo se zafó Macri? Se zafó a medias, digamos. Inventó una causa trucha donde él pleitea con el padre, no en una causa penal, como debería haber correspondido, sino en una causa comercial, a través de una acción de certeza, ¿no? Una acción de certeza, creo que se llama, Osvaldo, donde Macri dice que el papá lo puso a él al frente de las empresas sin que él lo supiera. Entonces, por eso él no podía responder de nada. Yo no sé de nada. Mi papá me puso al frente, me puso en la presidencia de 3 empresas que aparecen en los Panama Papers, y yo, querido, no sé absolutamente nada. Son cosas de mi papá, averiguo y claro, y pletea él con el papá, aportan pruebas truchas, es todo trucho, en un juzgado comercial y no un juzgado penal, porque acá hay delitos, ¿no, Osvaldo? Acá debe haber sido tratado. Y ahora que se declara la nulidad de ese proceso trucho, porque era todo falluto, todo falso, cuando quiere notificarlo de este nuevo proceso penal que se está armando, el juez no los encuentra en los domicilios. Qué interesante, ¿no, Osvaldo? Qué interesante. El juez y el juez que está interviniendo en la sucesión del padre se niega a entregar los domicilios para que lo puedan notificar. Pero aparte es muy, no sé, iba a decir muy cómico, pero en realidad es muy tragicómico. Los notificadores no encuentran a nadie, a donde van le dicen, no, acá ya lo vive Mauricio Macri, tampoco acá no vive Gianfranco, tampoco Rodrigo y Franco. Nadie sabe a cada domicilio que tenían denunciado en el expediente, nunca pueden encontrar a nadie quien se haga cargo, ¿no? Pero, o sea, la ley prevé una serie de sucedáneos a la notificación personal para poder hacerla, o sea, lo cual parecería que había cierta intención en que no le llegue las notificaciones, porque se puede hacer o por edicto, se puede hacer de muchas maneras distintas, o asimismo el oficial tiene facultades para notificar sin que se la reciba nadie. Si el domicilio está bien otorgado, lo podría fijar tranquilamente, porque es una facultad que tiene la notificación, una manera de notificar. Por lo cual es bastante contradictorio esto, y como te decía antes, si es que no fuera trágico, parecería que fuera un paso de comedia. Sí, la verdad que y todo lo que se está destapando a través de esta causa, digamos que no es solamente el tema de las notificaciones de los domicilios, estos que son domicilios que ellos dicen, con lo cual estarían cometiendo otro delito, ¿no, Osvaldo? Que es falsedad en documento público, falsedad ideológica en documento público, declarando una cosa que no es cierta en un documento público como es un proceso, ¿no, Osvaldo? Todo lo que viene revelando todo esto, de todo este manejo de las empresas que aparecen en los Panama Papers, de cómo fue este proceso trucho entre Macri y el papá para zafar, ¿no? De un proceso penal. ¿Y qué querés que te diga yo, Osvaldo? ¿Viste? A mí siempre me queda en la cabeza, ¿viste? Más allá de esta mise en scène que fabricaron, este teatro que hicieron con el papá, a mí me queda siempre la cabeza esa frase que dijo Macri, ¿no?
vamos a tener que buscar jueces que digan la ley o buscaremos a los que nos favorezcan, alguna cosa por el estilo, ¿viste? O sea, sí, esa es la justicia de Macri, el hombre que no se le cae la palabra república. Los jueces que queremos y si no, buscaremos otros. Claro. Pero aparte de los porque la resolución esa original, como recién había asumido la presidencia, tampoco fue una resolución en los tiempos de la justicia express, ¿no? Muy rápida. Pero aparte tenía una situación, lo acusaban de estar relacionados a dos empresas, Black Trading y Cajemulla. ¿Te acuerdas Cajemulla, que había tenido mucha difusión por el nombre este medio extraño, que más bien parece la mafia japonesa el nombre? Pero bueno, nunca lo citaron para preguntarle si tenían alguna relación. No, o sea, si tuvo alguna... O sea, el juez resolvió sin preguntarle con quién estaban relacionados. Y dijo, ¿para qué las vamos a molestar? Dijo el juez. Con ese nombre Cajemulla no puede ser mala. Y vos sabés que a mí me hace acordar un poco esto que estamos comentando de Macri, me hace acordar el discurso que él dio en la sociedad rural y hablaba que la gente de campo en Argentina era muy buena, y que de ahí viene la palabra gaucho, de gauchada, y que la gauchada eran aquellos favores que hace la gente del campo, que nunca te deja con la pick-up, con la chata, con la camioneta, y que te ayuda, y él tanto que hablaba del campo, y bueno, y ahora vos viste que han desbaratado una de las tantas asociaciones ilícitas de criminales de contrabando de soja de Argentina para Brasil, ¿no? Como ya otras veces hay otras que van de Argentina hacia Paraguay. Paraguay vende mucho más soja de la que produce, ¿viste? Un caso único. No, y mucha soja se la vende a Argentina para que la que elabore, haga aceite, harina y haga todos los derivados de la soja acá en la Argentina. O sea, la misma soja que produce Argentina la mandan a Paraguay, trucha, contrabandeada, sin pagar derechos, y después la reimportan y la vuelven a exportar sin también pagar retenciones porque es soja importada. Pero viste, son muy gauchos, Ramiro, porque aparte creo que están ayudando a que bajen los precios de los alimentos en Brasil. En realidad lo hacen por eso, no tienen otra doble intención, porque la soja la venden más barata que lo que la comprarían en Brasil, ¿viste? Esto fue también investigado por lo que es la Receita Federal de aquí de Brasil. La Receita Federal es más o menos como la AFIP en Argentina, porque hay riesgo, porque va de contrabando. Inclusive, de acuerdo a las informaciones que se tiene acá en Brasil, han exportado sojas con algún tipo de plaga que no hay en Brasil, porque esta soja no pasa por ningún tipo de control. Te digo, Ramiro, que allá tienen una expertise, diríamos, para hacer eso, que descargan un camión, llenan las bolsas y lo transportan enseguida, donde ahí son zonas frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que son zonas bastante dificultosas para que actúe la misma gendarmería, y aún la misma gendarmería argentina se entusiasma mucho porque los contrabandistas de Brasil tienen armas largas mejores que lo de la propia gendarmería, ¿no? Bueno, y seguimos hablando de noticias de Argentina, Osvaldo. Vamos a hablar una positiva. Pues te voy a decir que para mí es buena media, pero dale, contame. Sí, claro, sí, tratándose de este sujeto despreciable llamado Jorge Lanata, uno de los periodistas insignes del lawfare en Argentina, que bueno, lo han condenado a pagar justamente una indemnización, que no es tan grande, pero bueno, pero por lo menos ya que haya una condena, una indemnización de 1.200.000 pesos, que no es tanto dinero, por justamente haber hecho una campaña contra un juez que terminó renunciando, ¿no? Contra el juez Eduardo Freiler, y un juez que renunció por mantenerse de una forma independiente, ¿no, Osvaldo? Para hacer lo que todo el mundo exige que hagan los jueces, que sean poderes contrafácticos y que no se dejen llevar por las ondas políticas, ni por las amistades, ni por las presiones, ¿no, Osvaldo? Lo que pasa es que la sentencia, aparte del 1.200.000, incluía un desagravio público que tendría que haber hecho, yo digo tendría porque no lo escuché que lo haya hecho, sí, en el medio Clarín, donde él lo dijo, en Radio Mitre, donde también lo dijo, y en su programa, que tiene en Canal 13, Periodismo para Todos, donde publicó las imágenes de uno de los hijos de Freiler, menor, sin pixelarla, lo cual es una violación de la ley.
los menores no pueden ser expuestos públicamente, ¿no? No lo hizo, por lo menos yo no lo sentí en ningún lado que lo haya hecho, y es importante decir lo que dijo sobre Freiler. Decía, si alguno de sus hijos va a la escuela con alguno de los hijos de Freiler, 3 hijos menores en ese momento, escráchenlo, díganle que su papá es lo que viene, ¿no? Uh-huh. Siempre que las malas palabras que utiliza el inepto hizo el desagravio, por lo menos lo escuché, supongo que habrá pagado 1.200.000, eso para él es medio como un vuelto. Sí, no es mucho para él, pero no es mucho dinero para él. Pero es interesante que por lo menos alguien de la justicia se le anima, y eso me parece muy interesante. Y además es importante porque destaca eso que vos estás comentando, que es un método mafioso, ¿no? Porque no se protege a los menores. Se lo hicieron a Freiler, se lo hicieron a la que era la fiscal general Gil Carbó. Meterse con la familia, atacar a los hijos, o sea, porque la gente por ahí, viste, tiene un poco de valor y de fuerza y de valentía y de coraje cuando es consigo misma, pero cuando ya se meten con tus hijos, viste, y eso es propio de la mafia, ¿no? Sí, bajeza de cagón son también, ¿no? Son tipos así realmente, que no hay palabras para definirlo lo que hizo, porque seguramente si se metía con Gil Carbó o con Freiler o con cualquiera de los 2 jueces que también estuvieron en la misma instancia, que integraban la Cámara, ellos no le importaba por ellos, pero sí no aceptaban que se aprovechen de hijos menores. Aparte, en los 2 casos, tanto el de Gil Carbó como el de Freiler, los hijos eran menores en ese momento. Bueno, Osvaldo, nos va a quedar el tema de Brasil para el próximo programa, pero yo no quería despedirnos sin antes ver un poquito lo que está pasando en Perú, porque nuevamente el lawfare contra el presidente Castillo lo quieren bajar, y con una acusación falsa de la fiscal general de la Nación ahora. ¿Querés que escuchemos un pequeño video y después lo profundizamos? Vamos a escuchar el video a ver qué es lo que ocurre, que lo tomamos del canal Sur Sur. En Perú, una cuestionada fiscal presentó una denuncia constitucional con el claro objetivo de lograr la destitución en el Congreso del presidente Pedro Castillo. Envalentonados por los últimos resultados electorales, regionales y municipales, que favorecieron a sectores de derecha y de ultraderecha a nivel nacional, la Fiscalía de la Nación, sostenida en los grandes medios de comunicación, pusieron el pie en el acelerador y retomaron las iniciativas destituyentes. El martes, en un operativo conjunto y contando con un gran despliegue policial y mediático, la Fiscalía de la Nación allanó las oficinas y las viviendas de los 6 congresistas de Acción Popular, a quien la prensa y la oposición política bautizaron como los niños: Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. Estos 6 congresistas fueron acusados de apoyar al presidente Castillo con su voto para evitar la vacancia presidencial a cambio de favores políticos. La acusación fue hecha por una empresaria y lobista corrupta, Karelim López, acogida a la ley de colaboración eficaz con la justicia peruana, que premia con beneficios procesales a los arrepentidos que colaboren en las causas judiciales. Además, la Fiscalía de la Nación dispuso la detención preliminar por 10 días de diversos ex asesores del presidente Pedro Castillo, como Viberto Castillo, Auner Vázquez, Eder Vitón y Abel Cabrera. También se ordenó la detención de Segundo Sánchez Sánchez, propietario de una casa que supuestamente habría sido utilizada por el presidente Pedro Castillo como una oficina alterna a Palacio de Gobierno. La fiscal que motoriza la causa, Patricia Benavides, dice que el presidente Castillo lidera una organización criminal. Sobre ella pesan serios cuestionamientos por favorecer a su hermana, quien se encontraba involucrada en delitos de narcotráfico. En Perú aseguran que al margen de que el presidente esté o no involucrado en delitos de corrupción, esta arremetida busca crear las condiciones jurídicas para la destitución de Pedro Castillo. De esta manera, empalma con la estrategia destituyente de un sector de la derecha y la ultraderecha parlamentaria, que ya trató en 2 oportunidades de sacar al mandatario y no logró reunir los votos necesarios. Ese mismo sector, aupado ahora en la Fiscalía, busca oxigenar al Congreso para que sea este el que termine de darle la estocada final al presidente Castillo, con lo cual se vuelve a abrir un nuevo capítulo de la turbulenta crisis política supraestructural que se vive en el Perú, cuyo desenlace, por el momento, es incierto.
Bueno, todos los elementos de lawfare, ¿no, Osvaldo? Primeramente, decir que una acción de gobierno significa una asociación ilícita. Después, acusar a 6 parlamentarios, de una cosa ilícita por haber negociado alguna cosa con el gobierno, apoyo por alguna cuestión, que es una medida absolutamente de política ilegítima esa negociación. O sea, viste, los niños, los jóvenes, ¿cómo decían? Ya denostarlos, las prisiones preventivas también, todo hecho sobre la base de la figura del arrepentido, lo que en portugués se llama la delación premiada, ¿no? De una persona corrupta que acusa. La fiscal la acusa de que Castillo tendría un despacho paralelo. Bueno, quisiera saber cuál es la ilegalidad, dónde está en el Código Penal que eso no puede hacer. Tal vez era una cuestión administrativa si la Constitución dice que tiene que permanecer en la Casa de Gobierno. No sé, no estoy tan compenetrado con la legislación peruana, pero estoy seguro que no es ningún delito, no está en el Código Penal. Todos los ingredientes del lawfare, ¿no? Creo que no le faltó nada, Osvaldo, ¿no? Escuchaba esto que se está haciendo común, parece que quieren ser presidente en Sudamérica para así delinquir, hacer una asociación ilícita. La misma acusación que hacían acá en la Argentina y que en cierta medida también se hacía en Brasil, que parece que su única intención es ganarle una elección, ser presidente para cometer delitos. Realmente no es una cosa que se está haciendo ya medio costumbre, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que nos dice acá Alberto Ciacia desde Rosario, ¿no? La derecha peruana quiere sentar este precedente para que las derechas de otros países sigan el mismo camino. Claro que es así, ya está más o menos trazado. Por eso queríamos no dejar esta noticia pero vamos a profundizar en el próximo programa, pero no queríamos dejar pasarla, y en el próximo prometemos hablar de la campaña horrorosa, sucia, puerca que está haciendo Bolsonaro en contra de Lula, llena de fake news, acusaciones falsas, tergiversación, al punto solamente como para decir alguna cosita nada más, Osvaldo, que le han pedido que retirar un video de propaganda gratuita de 10 minutos por evidente manipulación discursiva. Y le mandamos un abrazo a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, que transmite este programa los domingos a las 19 horas. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Otro para vos, Ramiro.